Bien, nos encontramos hoy con el 49º encuentro con Lucas 14, versículos 12 al 14, al 24. Nos preguntábamos, ¿contrapone nuestro Señor la retribución temporal y la escatológica? ¿Significa esto que quien recibe su paga en esta vida no la podrá recibir en la otra? ¿Y a qué se nos invita con la parábola de la oportunidad perdida? Jesús prosigue enseñando durante el banquete que vimos en el encuentro anterior, esta vez con algunos consejos dirigidos al anfitrión, pero que gozan de un valor universal. Cuando hagas una comida, una cena, no llames a tus amigos, tus hermanos, tus parientes, los vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te inviten y tengas ya tu recompensa. ¿Cómo se habrá sentido el dueño de casa al oír estas palabras? Todo depende de quién fueran en ese día los invitados que se sentaban en torno a la mesa. Podemos suponer con mucha probabilidad que además de Jesús estaría allí amigos, parientes, conocidos. En tal caso habrá sentido cierto ahogo al escucharlo a Jesús, porque continúa diciendo, tú, cuando hagas una comida, llama a los pobres, a los tullidos, a los rengos y a los ciegos. Muchos judíos piadosos practicaban esto desde antiguo. Eso lo vemos con el compasivo Tobit, cuando me presentaron la mesa con numerosos manjares, dije a mi hijo Tobías, hijo, voy a buscar entre los hermanos deportados en Nínive algún indigente que se acuerde del Señor y tráelo para que coma con nosotros. Yo te esperaré hasta que vuelvas. Sin embargo, no ocurría otro tanto en los banquetes de los ricos ostentosos, a los que solía asistir gente necesitada, pero a título de curiosos que esperaban algún favor de los convidados, como el caso del hidrópico en este episodio, o de la prostituta arrepentida en el caso de la que se acerca a los pies de Jesús en casa del fariseo Simón. Y tal parece haber sido este banquete relatado por San Lucas, como también el que describe Jesús también en la parábola de Lázaro y el rico, en la que el pobre mendigo no podría pasar del portal de la casa del opulento Señor. En el Egipto Qumran, conocido como regla de la congregación, se lee del banquete escatológico donde queda excluido todo aquel que está contaminado en su carne, paralizado en sus pies, en sus manos, cojo, ciego, mudo, sordo, o contaminado en su carne con una mancha visible a los ojos, o el anciano tan valiente que no puede mantenerse firme en medio de la asamblea. El motivo que Jesús aduce en esta ocasión tiene muy poco que ver con cualquier modo de asistencia social al necesitado. No plantea la obligación de dar de comer a quien no tiene que llevarse a la boca, lo cual hace en muchas otras oportunidades, sino a quien no tiene con qué retribuir la atención recibida. La intención está dirigida entonces a la renuncia a una retribución terrena y temporal en pro de una paga escatológica el día de mañana. Lo que se contrapone aquí es la retribución escatológica con la intención de obtener una gratificación en este mundo. De hecho, con frecuencia, recompensa a Dios a algunos y con creces en esta vida por los actos de generosidad que se han tenido con los desamparados. Yo les aseguro que nadie que haya dejado casa, mujer, padre, madre e hijos por el reino de Dios quedará sin recibir mucho más al presente y en el mundo venidero la vida eterna. No siempre, sin embargo, en la misma especie, pero sí con consuelos, con cariño por parte de los beneficiados o con una vida plena de sentido. Para otros, sin embargo, los planes divinos reservan toda recompensa sensible para la vida eterna, mientras que en esta
parece ser perpetuos compañeros de Jesús en el Calvario. El Señor enseña, por tanto, no a buscar la retribución temporal, a no hacer el bien a cambio del beneficio terreno, a obrar con la esperanza de un contracambio de favores, de honores propios del benefactor o simplemente aguardando el agradecimiento por los esfuerzos realizados. No es la primera vez que Jesús enseña la más acendrada pureza de intención. Parece incluso que el Señor va más allá del mero desinterés por la paga, poniendo el acento por contrario en cierto interés en no ser retribuido temporalmente. De ahí que afirme: tendrás la dicha que no podrán pagarte, y bienaventurado serás porque no te darán recompensa alguna. O sea, porque no quieres recibir recompensa alguna. Recibir gratuidad o beneficio a pesar de que uno haya renunciado positivamente a la recompensa no opaca la bienaventuranza proclamada por el Señor. El que nos dice gracias cuando le hacemos un favor no nos quita mérito si al hacerlo le hemos pedido anteriormente: Señor, que no me diga gracias, no me las dé. Perdemos esta bienaventuranza en cambio cuando lo que hacemos, el favor que hacemos, esperando al menos que tenga la urbanidad de decirnos gracias, y si no lo hace, lo consideramos descortés, ordinario, despreciador del que ayuda. Precisamente para poner en práctica este consejo de Cristo y para evitar todo pago terreno, es que muchos de los discípulos hacen el bien de manera anónima. Esta actitud no es fácil de llevar a cabo. Exige un cierto grado de virtud, porque el deseo de ser remunerado, aunque sea con la gratitud y el reconocimiento de la obra, es algo natural del hombre. Muchas buenas personas no llegan a tal renuncia, lo que se pone en manifiesto en el dolor que experimentan cuando no son retribuidos con un agradecimiento por el bien que hacen, o cuando no se les reconoce el sacrificio, e incluso no vuelven a ayudar al necesitado cuando consideran mal pago el gesto por la ingratitud o la falta de reconocimiento de parte del que recibe el beneficio. Muchas obras buenas quedan así prácticamente empañadas con este deseo de retribución, al menos en forma efectiva. La alusión a la resurrección de los muertos con la que termina el texto de Lucas equivalía a aludir al reino de Dios, pues aquella constituía el inicio de este último. Siendo un banquete organizado por el fariseo, los demás invitados también pertenecerían a esta tendencia, la cual, a diferencia de los saduceos, creían con fuerza en estas verdades. De haber estado los saduceos, se habrían reído de Jesús, habrían intentado lincharlo, lo habrían tratado de bastardear. La exclamación del convidado: dichoso el que coma el pan del reino de Dios, manifestaba en la forma semítica de expresarse el deseo de tener parte en el mismo. Jesús toma pie de esto para hacer una catequesis sobre la condición para ser admitido a tal convite, y lo hace con una parábola de un hombre que organiza un gran banquete al que invitó a muchos. Era costumbre oriental organizar estas fiestas con mucha antelación y mandar con tiempo las invitaciones para que los convidados dijeran si aceptaban. Lo que no se indicaba era la hora, puesto que ésta dependía de la preparación de los manjares. Cuando estos estaban listos, se mandaba avisar a los que habían dado su sí para que se acercaran a participar de la comida propuesta. Se entiende que fuera un insulto haber dado un sí por anticipado y excusarse a último momento. Esto es precisamente lo que hacen los convidados de la parábola, poniendo además excusas fáciles
inverosímiles. Y con estos ejemplos nuestro Señor deja bien en claro que los comensales pueden, pero por razones que sean, no quieran asistir al banquete que habían aceptado de antemano. En cuanto a las excusas, es bien claro que son solo ejemplos, pero sí es claro que Jesús pone en boca de sus personajes razones baladíes y temporales, significando con ellas el posponer los dones divinos por preferencias a las ocupaciones, placeres u otras cosas temporales. La reacción del dueño de casa es mandar a llamar a los que sus primeros invitados hubieran juzgado indignos de un banquete, a los pobres tullidos, a los ciegos, a los cojos. Y como todavía queda lugar, manda una segunda vez a buscar a todo caminante que se encuentre por los caminos. Solo a los que fueron invitados en la primera instancia y que no hayan acudido, no se les dará lugar. Esta última expresión indica que probablemente los que rechazaron la entrada se arrepentirán a último momento y querrán asistir para recibir algo del banquete. Pero el dueño manda que ya no se les permite el ingreso. No debemos malinterpretar esta expresión que pone Jesús en boca del amo. Sale a los caminos, a los cercados, se obliga a entrar para que se llene mi casa. Al reino de Dios no se entra contra la propia voluntad. Se alude aquí a un procedimiento muy propio de la hospitalidad oriental, según la cual los más pobres guardaban la cortesía de rehusar por modestia el agasajo hasta que se los tomaba de la mano y con una suave violencia se los hacía entrar. La parábola tiene una doble aplicación, la primera respecto al pueblo elegido, de quien los hebreos consideraban no judíos en sentido despectivo. Los primeros, el pequeño rebaño, siempre fiel, se opusieron a entrar en el banquete del reino ofrecido por Cristo, lo que sería ocasión de que el Evangelio se abriera a los gentiles, como diría más tarde Pablo a los judíos de Macedonia. Que la sangre de ustedes recaiga sobre sus cabezas, yo soy inocente, y desde ahora iré a predicar a los gentiles. Pero además de este sentido que entraña una lectura teológica de la historia, la parábola tiene otra aplicación individual. Es una advertencia sobre las oportunidades perdidas respecto de la gracia. Dios tiene un momento para llamar y ese momento debe coincidir de parte del hombre con el momento de aceptar el llamado y entrar. Las dilaciones con Dios tienen siempre traza de desprecio de la gracia, y siendo la gracia absolutamente inmerecida por el hombre, no puede éste determinar por capricho el momento que quiera recibirla y el momento en que pospondrá su aceptación. Este es el motivo inicial de la parábola. Jesús la dice a propósito del fariseo que había expresado su deseo de participar del banquete del reino. Y Jesús le responde así, que si no acepta el llamamiento divino que estará recibiendo del mismo Cristo, puede quedar excluido de este banquete. Espero que esto les ayude también a meditar el texto propuesto.